Sí, mandaron una invitación para todos los del primer año, no sé qué es lo que nos inscribimos ahora en agosto. Entiendo. Bueno, muchas gracias por la información. No es nada, profe. Y vamos a ir empezando y sí, yo supongo que en breve se van a ir sumando, así también vamos a aprovechar el tiempo. No sé, ustedes estuvieron la clase pasada, ¿verdad? Sí. Estuvieron y les voy a pedir que, no sé, me recuerden un poquito qué hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Liz se ofrece No, valientemente. ya no me acuerdo. Bien, Liz, un aplauso para Liz que va a contarnos toda la clase. Ay, Dios. Yo desde que me vacuné, profe, no tengo más memoria. ¿En serio, te parece? No, ¿Contra el sí, COVID? en serio, sí, profe, legal. ¿Te percibí Horrible. eso? Vos sabés que hay Sí. mucha gente que dice eso desde la vacunación y otros hablan desde que tuvieron el COVID, por ejemplo. Mm, Yo de que me vacuné, lo que empecé a sentir eso, de Ujú. que me olvido de las cosas, pero al instante, así de repente, ¿y qué tenía que hacer? Y me quedo ahí. Por eso le digo a mi mamá, ¿cómo voy a hacer ahora en el examen? Digo, porque... Bueno, esperemos que no sea así, que sea una percepción nomás. ¿Qué dimos la clase pasada, Liz? ¿Te acordás? Ay, profe, siempre ando por la calle y estoy así escuchando. Eh, la verdad que no recuerdo, me vas a No, disculpar. no hay problema. Carolina, no sé si estás por ahí, ¿te acordás? Hola, profe. Y la verdad que es la primera vez que asisto a tu clase. En Me serio. inscribí creo que fue el martes de la semana pasada recién. Bueno, Carolina, entonces aprovecho para darte la bienvenida. Es un gusto Gracias. y espero que puedas ponerte al día. Hay un espacio, ya habrás visto, para ver los videos y vas a ir viendo los materiales también que subimos a clase, ¿sí? Sí. Ahí te veo. Ya le conozco ahora a Carolina, le puse rostro. Qué bueno. Bueno, Carolina, y cualquier cosa, anda participando en clase, ¿verdad? Porque es importante, siempre les cuento que más aún en la modalidad de learning, es bueno que nos conozcamos, que yo sepa quiénes son ustedes, que podamos interactuar, porque al final, digamos, este espacio es para eso, ¿verdad? Luego los materiales están en la clase, pero este espacio es para vernos, para hablar, para que podamos tener un encuentro, ¿verdad? Bueno, gracias, Carolina. Patricia, Amalia o Javier, si quieren contar qué hablamos la clase pasada. ¿Qué tal, Javier? Hola profesora, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches. Tocamos fuentes del derecho fue el tema, Ujú, división del derecho. ujú, Después habló usted de la ley, clasificación de las leyes. ujú. Leyes formales, eran leyes formales o materiales, era una clase de leyes. Y después estaban las leyes permisivas o supletorias. Ujú. Puede ser supletorias, Sí, sí, muy bien. Totalmente. supletorias e imperativas. Ajá. Sí, esas fueron las clasificaciones. En las imperativas explicó que era voluntad de las partes que ceden, cede, ¿verdad? Dice, a la ley. Ay, ni me entiendo mi letra, porque escribí muy rápido. Pero está ahí, Bu- profesora, su clase. Muy buena. Realmente hiciste un muy buen resumen de lo que dimos. Gracias, Javier. Se nota que estuviste también atento y participando, ¿verdad? Así que, qué bueno. Miren, Sí. como contaba el compañero Javier, las clases pasadas y también para los que vienen ahora, previamente les hago una pequeña inducción también al aula, porque ya conocen el aula seguramente, pero aquí estamos en esta materia, Derecho Civil Persona, B-Learning, ¿verdad? Entonces, en el aula van a encontrar primeramente unas informaciones generales
Y ahí tienen bibliotecas virtuales en donde pueden buscar cualquier tipo de información que quieran ampliar. Aquí está el programa de estudios, entonces tengan en cuenta siempre mirar el programa de estudio también ante cualquier necesidad. Y está habilitado ya el espacio de una clase de familiarización donde hay un videíto que es el derecho. Eso vimos la primera clase, que es el derecho. Luego la clase pasada, que todavía yo no les hice visible esta unidad porque tengo que cambiar algunas cosas, pero sí ya lo voy a hacer en breve, ¿verdad? Ahí ya algunos materiales siempre van a tener el espacio que dice materiales, entonces ahí está la Constitución. Van a ver que yo voy tocando ciertos artículos de la Constitución y les voy diciendo, ¿verdad? El Código Civil también les voy contando. Y materiales de lectura, ¿verdad? Materiales de lectura que hablan de los temas que tocamos. Ya pudimos ver qué es el derecho. Pudimos ver también las fuentes del derecho y hoy vamos a seguir con la formación de la ley. Pero para retomar un poquito les voy a hacer un recordatorio, una ayuda a memoria porque presentación para los... no, acá estoy leyendo algo que me ponen en el chat, era de hace rato, perdón. Bueno, entonces algo que estoy viendo es que es necesario como recapitular un poquito en estos días que estamos empezando. Entonces, voy a presentar. Los que ya vinieron las clases pasadas van a decir, bueno, eso ya vimos, sí. Pero ahora vamos a hacer una pequeña introducción, un repaso rápidamente y voy a pasar al proceso de formación de las leyes. Como decía Javier, vimos qué es el derecho, vimos las fuentes del derecho, ¿verdad? En donde hay una visión de las normas en leyes o fuentes de tipo formal y fuentes materiales. Vimos que las materiales son las que dan el origen a la norma y las fuentes formales son la manifestación de la norma. Y estábamos diciendo, uno cada día está en contacto con diversas fuentes del derecho, porque ustedes escucharán en los medios de prensa, a veces se sanciona una ley o escuchan por decreto el Ejecutivo estableció los horarios de circulación, por ejemplo, en la época de pandemia. Entonces, tanto la ley como el decreto son fuentes del derecho, ¿verdad? Y esas son las fuentes formales. Cómo se traduce el derecho, cómo se manifiesta el derecho, las fuentes formales, cómo se formaliza y toma una entidad para ponerse en vigencia. Entonces esa es una fuente formal, la ley, el decreto, y la fuente material es el acto, el hecho que le da lugar a esa formación de ley. Por ejemplo, un movimiento de personas, un movimiento social de campesinos que pide la reforma agraria. El hecho de ese movimiento, esa solicitud, ese acontecimiento es un poco, puede ser una fuente material, ¿verdad?, del derecho. Hablamos también de uno de los principios más importantes, y esto siempre quiero que lo tengan presente. Ya vimos esto la clase pasada, pero como un repaso para avanzar hoy. En nuestro sistema tenemos un principio que rige en el derecho, que es el principio de legalidad. Ese principio está expresado en la Constitución Nacional, en el artículo 9, como ven ustedes ahí, que habla de la libertad y la seguridad de las personas. Recordemos también que los derechos fundamentales son la libertad, ¿verdad? La libertad, la seguridad, el derecho a la vida. Entonces, este derecho es uno de los derechos fundamentales, la libertad, ¿verdad? ¿Y qué dice la Constitución? Que toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Y a continuación, en el siguiente apartado, van a ver que está lo que vamos a llamar el principio de legalidad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena,
ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, toda acción, todo acto que no esté expresamente prohibido, está permitido. Esto es en el ámbito civil, en el ámbito de la convivencia ciudadana. Y esto es importante porque ahora les va a parecer un poco confuso, pero después más adelante van a recordar. En el ámbito de la convivencia ciudadana, es decir, en la relación interpersonal entre civiles, nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena. Si el Código Civil no dice, dispóngase tal o cual formalidad para la celebración de un contrato, yo puedo celebrar el contrato como quiera. O, por ejemplo, el único requisito para, digamos, para el matrimonio está fijado en el Código Civil. Pero fuera de lo que dice el Código Civil, no me pueden exigir nada más para celebrar el matrimonio. Entonces, lo que no se ordena en ese Código Civil, nadie me puede imponer y tampoco pueden prohibirme ni privarme de aquello que la ley civil no dispone o no prohíbe, ¿verdad? A lo mejor está digamos, vedado que contraiga matrimonio o nuevas nupcias una persona con un vínculo subsistente, es decir, una persona que está casada no puede volver a casarse por civil, obviamente. Ahora, puede convivir transitoriamente hasta tanto se disuelva ese vínculo legalmente y eso no está prohibido. No está prohibido en la ley. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos también ya de la moral en Introducción a las Ciencias Jurídicas? Bueno, moralmente puede haber una restricción, ¿verdad? Claro, yo me acabo de separar físicamente, solamente de cuerpos, acabo de salir de mi casa, estaba casada, y al día siguiente me voy a vivir con otro hombre. No está prohibido. Nadie me puede privar de eso. Ahora, moralmente puede haber una sanción social o, si se quiere, familiar o incluso de alguna, digamos, de mi círculo más íntimo, lo que sea, pero no está prohibido, ¿verdad? A eso se refiere el principio de legalidad. Distinto sería que en la propia legislación civil diga toda persona hasta tanto no obtenga su sentencia de divorcio, no podrá tener una nueva relación o vínculo amoroso. Imagínense que diga eso la ley, pero podría, ¿verdad? Hoy no la dice, pero podría. Entonces, eso es parte del principio de legalidad. Nadie puede privarme de lo que la ley no prohíbe. Si hay una prohibición, como veíamos la otra vez, para los que estaban, ¿verdad? Por ejemplo, para la mujer viuda en cuanto a volver a tener una pareja. Y existen en el Código Civil restricciones respecto a la herencia que va a recibir si antes del periodo establecido en el Código, que son 300 días, ella se volviera a unir. Pero esto creo también que hoy por hoy, si se recurriera a todas luces, va quedando como desfasado, ¿verdad? Con todos los vertiginosos cambios que hay en las relaciones, ¿verdad? Incluso para el matrimonio, van a ir viendo ustedes que la disolución hoy del matrimonio es mucho más sencilla que años atrás, ¿verdad? Antes el divorcio era como una institución bastante vedada y era como una última ratio, ¿verdad? Era casi una sanción a cualquiera de los cónyuges, ¿verdad? Hoy en día la gente se divorcia con mucha facilidad, ¿verdad? No estoy calificando el hecho, simplemente estoy describiendo la situación que vivimos, dado que, según datos del registro civil, aproximadamente la mitad de los matrimonios que se celebran terminan en divorcio, ¿verdad? Entonces, eso es fuerte, ¿verdad? Es bastante alto. Pero bueno, volvamos al sistema de legalidad. Entonces, nadie puede ser obligado
a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. Bueno, eso es el principio de legalidad, artículo 9 de la Constitución. ¿Para qué nos sirven los principios en el derecho? Los principios son normas generales orientadoras que van a permitir que podamos aplicar cada uno de los artículos de las distintas leyes. Es decir, este artículo 9 es en sí mismo un artículo que establece un derecho, pero a la vez, con este principio, debemos leer cada uno de los artículos que está en el Código Civil. Cualquiera de los artículos puede tener una lectura desde esta prohibición o esta regulación. Como les decía, miramos un artículo determinado relativo al matrimonio y tenemos que hacer este control de decir, nadie está obligado a lo que la ley no ordena, ni privado a lo que ella no prohíbe. Entonces es un principio que se utiliza para interpretar los demás artículos del Código Civil. Esa es una característica de los principios generales del derecho. Todos los principios generales del derecho nos sirven para interpretar el conjunto de articulado de un código determinado, ¿verdad? Y eso es importante y acuérdense siempre porque les va a servir en todas las materias. Bueno, hablábamos de la ley. La ley, decíamos, es la principal fuente del derecho y se denomina también norma jurídica y tiene una diferencia fundamental con la norma moral en que la ley es imperativa, la moral no es imperativa, no me pueden sancionar por incumplir una norma moral. Les hago un ejemplo muy rápidamente. En estos días se veía en los medios se veía que la primer ministro, una mujer de Finlandia, la primer ministro, está siendo actualmente juzgada socialmente, no jurídicamente, sino socialmente, por haber realizado o asistido durante todo el verano europeo a fiestas, ¿verdad? Fiestas, salió, bailó, no sé, se la vio públicamente tomando algo, bailando, como uno no se imagina que baila un primer ministro, ¿verdad? Un primer ministro uno se imagina probablemente que está sentado en un escritorio y tomando decisiones, ¿verdad? Pero en la realidad los primeros ministros también son personas y bueno, bailan, cantan, seguramente tienen reuniones sociales, etc. Bueno, entonces digamos, la actual tormenta que está viviendo Finlandia es en relación a este control moral, ¿verdad? Y hay un debate, ¿es un control moral realmente o es que hay alguna norma que le impedía haber tenido esa conducta? Y eso es lo que está en debate. Bueno, para que vean, lo que va a terminar pasando aquí es que probablemente van a tomar decisiones, pero habrá que ver si esas decisiones las toman realmente de acuerdo al derecho positivo, es decir, ¿hay una norma jurídica que en Finlandia restringe la posibilidad que un primer ministro salga de fiesta en verano? ¿O es que se basa más en cuestiones de control moral? ¿Sí? O sea, ese debate se está dando y me parece pertinente para lo que estamos estudiando. Patricia, en la plataforma no tenemos la unidad 1. No, yo les acabo de mostrar que todavía no está visible la unidad 1. Lo que está visible es un módulo que dice familiarización, pero les voy a habilitar todas, o sea, la 1 y la 2 también ya, ¿verdad? Sin problema. Sí, lo que pueden ver ya son las grabaciones de las clases anteriores, que eso para quienes no vinieron ya pueden verlo, ¿verdad? Bueno, entonces vimos la ley, vimos las características de la ley. No me voy a poner a detener en esto porque ya lo hemos visto en la clase pasada y hoy teníamos que ver, repasando un poquito, bueno, las jerarquías de las leyes en nuestro ordenamiento, que empezamos a hablar la otra vez, y es, sin duda, ahí tenemos el artículo 137 de la Constitución Nacional,
donde se establece que la norma máxima de la nación es la propia Constitución y debajo de ella, seguido a la Constitución, están las normas, los convenios, los tratados internacionales que han sido aprobados por Paraguay. Entonces, fíjense qué relevante, ustedes van a ir conociendo, para hoy quizás es un poco extraño todavía para ustedes decir, ¿qué es un tratado internacional? ¿Qué es un convenio? ¿Alguien sabe, me puede decir lo que es un convenio o un tratado internacional? ¿No? Bueno, entonces, ¿sí? Sí, profesora, podría ser un acuerdo, un acuerdo entre dos países. Muy bien. Entre dos países, muy bien. O más países, ¿sí? En este Sí. caso, los convenios y tratados y acuerdos internacionales puede ser efectivamente entre dos países, como dice Javier, ¿verdad? Hay acuerdos que se hacen entre Paraguay y algún país determinado, pero en general hay convenios que tratan sobre una materia específica y se hacen entre el conjunto de naciones. Ustedes habrán escuchado hablar de Naciones Unidas, ¿verdad? Naciones Unidas es un organismo internacional que está conformado por todos los países prácticamente del mundo, ¿verdad? Todos los países del mundo integran Naciones Unidas. Paraguay también está ahí. Este organismo internacional tiene sus mecanismos de decisión y en esos mecanismos de decisión se gestan los acuerdos, los convenios. ¿Para qué sirven los convenios? Los convenios son estándares internacionales, es decir, líneas comunes internacionales que los países se comprometen a cumplir y por eso luego los incorporan en su legislación. Por ejemplo, un convenio que Paraguay tiene adoptado y que es parte del sistema de Naciones Unidas es la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es un acuerdo internacional, un tratado internacional muy importante que se adopta por todos los países del mundo y luego entonces Paraguay, también al igual que otros países, lo inserta en su marco jurídico, en su norma local a través de una ley nacional. Hay todo un mecanismo, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo? El Congreso estudia ese convenio y decide si lo va a adoptar de manera íntegra o si hay modificaciones y en tal caso después se aprueba por ley. La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por ley de Paraguay 57/90. Eso significa que la ley es el número 57 y 90 es el año de su aprobación, ¿sí? Ese convenio de los derechos del niño es inmediatamente, digamos, le sigue en orden a la Constitución. Está la Constitución y luego ya está la Convención de los Derechos del Niño con esa relevancia y después de la Convención de los Derechos del Niño viene la ley, los códigos, luego otras normas jurídicas de menor jerarquía como los decretos, las resoluciones, las ordenanzas. Entonces, este artículo también es sumamente relevante, nos habla del orden jerárquico de nuestras normas jurídicas y por qué es importante. Porque vamos a ir viendo la aplicación de la norma. Lo que dice la Constitución da pie a que se formen leyes de inferior jerarquía que en ningún caso pueden ser opuestas a lo expresado en el orden constitucional, ¿sí? Por eso la otra vez les explicaba ya
Tenemos acciones, por ejemplo, de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad se ejercen ante la Corte Suprema sobre aquellas normas jurídicas de inferior jerarquía a la Constitución que de alguna manera lesionen el derecho de una persona y por ello se recurren, ¿verdad? Bueno, todo eso deben saberlo. Y vamos a ver un tema también importante. Ahí pueden ver esa flecha. Nos indica cómo se forman las leyes. Pasos para la formación de las leyes. Y les voy a explicar las siglas que ahí ven, ¿verdad? Esto está todo en el material también en el aula. Está, digamos, expresamente, está todo desarrollado. Y yo hice así para que sea gráfico y lo veamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicia el proceso de formación de las leyes? Puede haber una iniciativa desde el poder legislativo o desde el poder ejecutivo. Y también hay una tercera vía que es la iniciativa popular, es decir, un grupo de ciudadanos que está determinado en la Constitución pueden presentar ante el Congreso una propuesta de ley, ¿verdad? Bueno, las otras dos, una es la iniciativa popular, las otras dos son cuando inicia en el Poder Ejecutivo. Y ahí, por ejemplo, les puedo mencionar la Ley de Protección a la Maternidad, que hoy ya es ley, ¿verdad? Es la Ley 5508 del año 2015, si quieren anotar, ¿verdad? 5508 del año 2015 es la Ley de Protección a la Maternidad y es un típico ejemplo de iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque esa ley nace como proyecto en el seno del Ministerio de Salud, ¿verdad? Es una ley que contempla aspectos relacionados a la protección de la salud del recién nacido, de la madre, pero también incluye el permiso de maternidad ampliado, el permiso de paternidad, y entonces el Ministerio de Salud fue quien impulsó ese proyecto de ley, lo trabajó con distintos actores y lo presentó el proyecto, una vez escrito y todo socializado, ¿verdad? Lo presentó a través del Poder Ejecutivo, es decir, una vez escrito el proyecto de ley, se envía a presidencia y con una argumentación y fundamentación de por qué es importante ese proyecto de ley, el presidente lo suscribe y lo remite al Congreso Nacional como una iniciativa del Ejecutivo. ¿Me siguen? El presidente envía y ahí una vez en el Congreso empieza su proceso para su tratamiento, ¿verdad? Otra vía posible es que inicie en el propio Congreso Nacional. Por ejemplo, el gremio de las enfermeras hace muy poco presentó un proyecto de ley que regulaba cierto acceso a su profesión y una serie de beneficios y fueron directamente fueron directamente a visitar a ciertos parlamentarios, ¿verdad? Y entonces pidieron el apoyo de esos parlamentarios a su proyecto de ley. Presentado ese proyecto ante ciertos parlamentarios, son los parlamentarios los que toman ese proyecto, suscriben ese proyecto y lo incluyen en el orden del día para que en el Congreso se dé tratamiento y finalmente se termine aprobando, ¿sí? Entonces esa es otra posible vía de acceso a la formación de las leyes. El Poder Legislativo, es decir, el Congreso Nacional con sus dos cámaras, es quien está facultado a aprobar y a sancionar las leyes. Luego deben ser promulgadas por el Poder Ejecutivo. Una vez que el Poder Legislativo sanciona la ley, pasa al Ejecutivo para su promulgación. Son dos pasos distintos. La sanción es una atribución exclusiva del Legislativo y la promulgación, es decir,
es atribución del Ejecutivo. Y finalmente la ley recién se hace vigente cuando tenemos la publicación, cuando se da a conocer. Y eso puede hacerlo el Ejecutivo o el Legislativo conforme a lo establecido en la Constitución. Bien, ahí vamos a ver que esos pasos están expresados en el artículo 203 de la Constitución y dice: las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras del Congreso, a propuesta de sus miembros, a disposición del Poder Ejecutivo, a proposición, perdón, del Poder Ejecutivo, a iniciativa popular o a la de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema también puede enviar propuestas de leyes en los casos y condiciones previstas en la Constitución. Y en la ley dice: las excepciones en cuanto al origen de las leyes a favor de una Cámara u otra del Poder Ejecutivo son en exclusividad las establecidas en la Constitución. Todo proyecto de ley será presentado con una exposición de motivos. Eso entonces ya está así determinado. Exposición de motivos es, como les decía, se prepara una argumentación muy sólida de por qué se requiere esa nueva ley. Por ejemplo, en el caso que les decía de protección a la maternidad, se decía, por ejemplo, primero se muestran datos del país, ¿verdad? Se mostraba X% de mujeres no cuentan con permisos de maternidad, no tienen seguridad social, las ventajas de la lactancia materna son estas, la lactancia materna exclusiva tiene un beneficio en la salud de tales características, los países de la región en general tienen permisos de maternidad amplios. Recuerden que antes de esta ley, el permiso de maternidad en Paraguay era de un máximo de 3 meses, y después de esta ley va a 18 semanas, ¿verdad? Entonces, todo eso se pone en la exposición de motivos. Todo lo que permita fundamentar la necesidad de esa propuesta de ley que se está presentando, ¿sí? Luego, también el artículo 216 habla, por ejemplo, del proyecto de presupuesto general de gastos y habla específicamente de ese paso en donde sí, ahí determina que el presupuesto general de gastos de la nación es presentado por el Ejecutivo. Ahí sí, en la propia Constitución está identificado quién puede presentar ese proyecto de ley y cuándo, ¿verdad? A más tardar para el 1 de septiembre. O sea, estamos a las puertas este año, ahorita, 26 de agosto, estamos a las puertas de un nuevo presupuesto general de gastos de la nación que se presenta en los próximos días. ¿Se dan cuenta? La propia Constitución establece cuándo, ¿verdad? Ahí no hay otra posibilidad de que ascienda de una fecha distinta, no, porque en la Constitución ya habla de esa fecha, ¿verdad? Y dice que debe integrarse una comisión bicameral para tratar este proyecto, ¿verdad? Y luego ahí va hablando de un poco la necesidad de que hayan dictámenes para estudiar este proyecto y resolverlo, ¿verdad? Bien. Luego también se establecen las atribuciones de ambas cámaras. Lo que está puesto aquí en la Constitución es, como saben, un principio, son disposiciones que están blindadas, ¿verdad? Las atribuciones de la Cámara de Diputados tiene la facultad de iniciar la consideración de proyectos de ley que tengan que ver con cuestiones departamentales o municipales, y la de senadores iniciar la consideración de proyectos relativos a aprobación de tratados o acuerdos. Por tanto, recuerdan que hace rato yo les hablaba de la prelación de las leyes. Si hoy decimos que Naciones Unidas tiene un nuevo convenio internacional, por ejemplo, para fomentar el desarrollo humano, y se remite a Paraguay para su estudio y aprobación por ley, ¿cuál de las dos cámaras podrá estudiar ese convenio?
¿Diputados o senadores? ¿Cuál podrá iniciar la consideración de un convenio sobre desarrollo humano? ¿Qué les parece? Senadores. Senadores, exactamente. Y si el intendente de Encarnación quiere poner a consideración un proyecto de ley relativo al ordenamiento de su municipio, digo cualquier cosa. Diputados. Diputado. Entonces ahí está la diferencia. Las atribuciones de estas cámaras están establecidas en la propia Constitución. Bien. También tenemos que conocer el momento de la sanción. La sanción significa dictar la ley. Cuando el Congreso discute y aprueba el proyecto en sesión y la aprueba, ¿verdad? Está dictando la ley, ¿verdad? Este es un paso que solo lo puede hacer el Congreso. Y la promulgación es el acto mediante el cual el Ejecutivo pone en vigencia la ley. Cuando se remite desde el Congreso un proyecto al Ejecutivo, el Ejecutivo puede vetar la ley, es decir, no emitir voto favorable, es decir, veto la ley por tal o cual motivo, o simplemente vetarla sin expresar motivo, y no se promulga entonces la ley. Puede objetarla simplemente, es decir, la objeción es un paso previo a definir lo que se quiere resolver, y puede objetarla con fundamentos, ¿verdad? Decir, quiero que se estudien de nuevo 7 de los 10 artículos que tiene el proyecto de ley. En esos casos, el proyecto vuelve al Congreso, hace de nuevo todo digamos, el recorrido por ambas cámaras, y luego de estudiado lo que se solicitó por el Ejecutivo, vuelve con las modificaciones al Ejecutivo para su promulgación. Y luego también puede promulgar la ley de manera expresa, eso es cuando el Ejecutivo se pronuncia de manera favorable al proyecto de ley y entonces promulga y luego se publica la ley, o puede también promulgarla tácitamente. La promulgación tácita ocurre cuando el Ejecutivo no se expide respecto al proyecto de ley y hay plazos, ¿verdad? O sea, si un proyecto de ley tiene 3 artículos, el Ejecutivo tiene 3 días para expedirse. Si no se expide, se considera promulgación tácita, es decir, como no dijo nada, se considera que está aprobada esa ley. ¿Se dan cuenta? Si tiene más de 10 artículos, tiene otro plazo y así. Bueno, entonces esa promulgación es tácita. Y la publicación, que el propio artículo 213 de la Constitución dice, la ley no obliga, sino en virtud de su promulgación y su publicación. Si no está publicada la ley, no obliga a nadie. El paso de la publicación es obligatorio, ¿sí? Ahí, como ven, si el Ejecutivo no cumple el deber de hacer publicar las leyes, entonces el presidente del Congreso o el presidente de la Cámara de Diputados dispone su publicación. ¿Dónde van a encontrar las leyes publicadas? Hay una gaceta oficial que es pública y ahí se encuentran las leyes publicadas, ¿verdad? Y después tenemos que ver, bueno, desde qué momento se considera obligatoria la ley. Ya dijimos desde su publicación, pero ahí el artículo 213 dice la ley obliga desde su promulgación y publicación, y cuando la ley nada dice, existen 3 sistemas en cuanto al tiempo, ¿verdad? El sistema uniforme, las leyes rigen para todo el país en un día determinado. Ahí tenemos en nuestro caso de Paraguay el artículo 1 del Código Civil dispone que las leyes rigen desde el día siguiente de su publicación. El sistema proporcional, cuando la ley rige proporcionalmente a la distancia en la que se encuentren las personas de la capital. Y el sistema mixto, que también se considera que las leyes rigen al día siguiente de su publicación para la capital y luego proporcionalmente a la distancia. ¿Qué sistema seguimos nosotros? Ya les anuncié
el sistema uniforme, ¿sí? El Código Civil de Paraguay dice, las leyes rigen para todo el país un día determinado. ¿Cuál día? El día que la propia ley indica. Y si la ley no dice nada, entonces al día siguiente de su publicación, porque acá está la regla general. Artículo 1 del Código Civil dispone que las leyes rigen desde el día siguiente de su publicación. Y ahí, siguiendo un poco el ejemplo de la Ley de Protección a la Maternidad, les cuento que esa ley, de manera expresa, por necesidades presupuestarias y de implementación, fíjense que traía una serie de novedades que iban a llevar tiempo para su aplicación, ¿verdad? Entonces tenía un título especial esa ley donde disponía cuándo entraba en vigencia determinado artículo. Por ejemplo, el de subsidio, por ejemplo, ¿verdad? El del subsidio del IPS a las madres decía, entrará en vigencia a partir de tal fecha. Entonces, en ese caso, para esa ley, específicamente había un artículo que entraba en vigencia tal día. El resto de la ley era vigente, estaba vigente al día siguiente de su publicación. Pero un artículo en especial, por cuestiones presupuestarias, etcétera, tenía una entrada en vigencia determinada. Eso puede ser, ¿verdad? A ver un poco, así, ahí está la lista de asistencia. Bueno, y luego otro de los principios generales del derecho. El artículo 8 del Código Procesal, Procesal Civil y el artículo 8 del Código Civil. El artículo 8 del Código Civil, mejor primeramente, porque ahí vamos a ver el principio general primero, ¿verdad? La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, salvo que la excepción esté prevista por la ley. Esto habrán escuchado muchas veces, ¿verdad? Siempre se dice, bueno, la ley no se puede desconocer. ¿De dónde viene ese dicho? Y viene del artículo 8 del Código Civil. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Voy por la calle, paso luz roja, te para el zorro. Ah, lo siento, yo no sabía que estaba prohibido. No, no se puede ignorar la ley, ¿verdad? O, por ejemplo, no sé, se me ocurre un ejemplo de algún contrato, ¿verdad? Digo, para celebrar un contrato, ambas partes deben estar de acuerdo. Entonces, yo voy o deben ser capaces, por ejemplo. Entonces, voy y le hago firmar un contrato ajustado a la medida de los términos que yo quiero a una persona que tiene una seria discapacidad cognitiva, por ejemplo. No, la ley dispone que para poder contratar las partes deben tener capacidad, ¿verdad? Y yo a sabiendas estoy realizando un acto en donde digo que ignoraba la ley y por eso celebré un contrato con esa persona. Bueno, la ignorancia de las leyes o el error de derecho no impedirá el efecto de los actos lícitos ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos. Es decir, si yo digo, yo no sabía que no se puede, no sé, sacar un producto de una tienda sin pagar, eso no me exime de mi responsabilidad. Igual soy responsable, ¿verdad? O manejar un auto bajo los efectos del alcohol. Si digo que no conocía la norma, tampoco me exime de la responsabilidad, ¿se entiende? Bueno, ahora yo les escucho para saber un poquito su impresión y también lo que les parece. O preguntas o comentarios, entonces. Otro ejemplo, profesora, podría ser que uno no conoce, por ejemplo, la ley del maltrato animal Ajá, y incurre en eso, ¿verdad? Una crueldad. exacto. Y después dice, no, yo no sabía que eso estaba penado, ¿verdad? Y Exacto. igual es responsable, ¿verdad?
Así mismo, y es un tema muy vigente el que trae Javier porque vieron distintos temas últimamente con estas características, ¿verdad? No sé si se fijan habitualmente en los diarios, hubieron varios casos de sanciones a personas que incurrieron en maltrato animal. O por ejemplo, si dijeran, bueno, yo no sabía que los animales eran merecedores de buenos tratos, ¿verdad? Entonces, es un desconocimiento, un error en el derecho, ¿verdad? Yo no sabía que eso también era derecho, ¿verdad? Sí, totalmente. Ese es un buen ejemplo. ¿Otras preguntas o comentarios? Ahí alguien está escribiendo en el chat. Sí. Patricia, vamos a enviar otra vez. Está ahí en el chat, pero probablemente no ves porque, no sé, puede ser de tu teléfono. Mira, ahora envío y a ver si recibís. Bueno, no sé si tienen preguntas. Estoy atenta. Dale, no hay problema, Patricia. Bueno, como siempre, entonces, vamos a ir terminando. Les agradezco su atención y esta semana sí, no mañana, pero en la semana voy a habilitar lo que está pendiente. No se preocupen que de a poco vamos a ir también tomando el ritmo con los trabajos, ¿verdad? Ahora ya, 4, 6, 8, bueno, está en la mitad porque en el aula creo que están, creo que están 18. Gracias, Amalia. Espero que estén atentos ahí, sé que sí. Y bueno, nos vemos entonces el viernes que viene. Espero que tengan muy buena semana. Eh, Vayan leyendo los materiales una vez que habiliten esta semana, ¿eh? Bueno, Liz, vos vas a hacer un ejercicio esta semana y me vas a contar cómo te va con el tema de la memoria. Ahí está apagado tu micrófono, te cuento. Que ya voy a intentar llegar a casa para la clase porque siempre estoy por la calle, entonces como estoy manejando, se me va todo lo que escucho. No hay problema. Bueno, lee un poquito y seguimos hablando, ¿sí? Que Sí, tengan profe, mil gracias. buena noche, Igualmente, buena gracias. semana. Buenas noches, Chao. profesora. Buenas noches. Gracias, Javier, por la participación. Que estén bien. Gracias a vos, profe.